Buenas noches, amigos de Dialogando con Televisión Intercomarcal, Confesiones de Mesa de Camilla. Semana tras semana quiero daros las gracias y esta semana una vez más por permitirnos entrar en vuestras casas, en vuestros hogares a través de la pequeña pantalla. A través de este programa, durante unos 30 minutos, queremos compartir con vosotros reflexiones en torno a nuestra fe, en torno a la vida de la comunidad cristiana y aquellas cuestiones que afectan, sin duda, como bien sabéis, a la sociedad en la que vivimos, puesto que nada de lo que ocurre en la sociedad es ajeno a los hijos de la Iglesia. Diría el Concilio Vaticano II que los problemas de los hombres son problemas también de la Iglesia, son problemas nuestros. Estamos abundando, como bien sabéis, durante este curso, el tema de la fe y su influencia en la vida pública, en la vida social, en la vida familiar, en tantos aspectos. Allá donde hay un creyente, donde hay un cristiano, en ese lugar tiene que estar también la vivencia de la experiencia de la fe. Sabéis que hemos invitado durante las semanas previas a muchas personas que desde su dimensión han ido expresando lo que sienten, lo que viven, lo que quieren compartir como levadura en medio de la masa. Yo he pensado que para esta semana tenemos que dar otro pasito y invitar a nuestra mesa de camilla pues a un sacerdote. Precisamente está con nosotros esta noche don Antonio Rocamora Sánchez. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, don José. Bueno, para el ámbito de la comunidad cristiana de Petrel y de Elda, Antonio es conocido, puesto que lleva unos cuantos años, no dirás cuántos en Petrel, y él es sacerdote. Y un sacerdote pues se presenta a su comunidad, se presupone que tiene fe y que ese sacerdote se ha encontrado con Jesucristo y que está animado por la experiencia de encuentro con el Señor. Pues bien, para hablar de estas cuestiones de la fe de un cura, de cómo vive la fe un cura y cuál es la vocación de un cura, pues hemos invitado a don Antonio. Don Antonio, algunas personas piensan que a la hora de afrontar el sacerdocio como una profesión, ¿no? Pues uno ocupa su tiempo, es un modus vivendi, es un modo de ganarse las habichuelas y uno, bueno, pues se convierte en una especie de funcionario, ¿no? Que está pues al servicio del pueblo, de la comunidad. ¿Qué entiendes tú como que es un sacerdote? Bueno, a mí la palabra funcionario, la verdad es que no me gustaría que a mí se me aplicara nunca, que yo soy funcionario. Yo creo que no entiendo que un sacerdote sea funcionario de la Iglesia, sino que es mucho más. Funcionario indica un poco un trabajo de una profesión que te ha tocado vivir y que no. Yo creo que ser sacerdote es otra cosa, es un estado, es una situación en la que tú tienes que vivir esa fe y vivirla con intensidad y ser un poco, de alguna manera, que no lo somos del todo, pero ser de alguna manera el referente de la fe allí donde estás, allí donde vives, con las personas que te tropiezas, en los actos que realizas. No sé, que nunca se dijera de nosotros, este es un funcionario, este es un testigo de la fe, un ejemplo de fe. Ojalá. Yo sé que a lo mejor estamos lejos de vivirla intensamente todos los días, pero me parece que esa es la función, el trabajo que tenemos todos y cada uno de nosotros, todos. ¿Cuántos años eres sacerdote? Bueno, pues yo soy ya la friolera de casi 53. Bueno, la verdad es que en 53 años hay cambios, ¿no? Y unos cambios que a veces han sido sustanciales, otras veces no han sido tanto. Hombre, sí es verdad que si miramos un poco por cantidad, veremos que ha descendido la cantidad de quienes practicaban, vivían, celebraban la Eucaristía, y quizá ahora pues sea un poquito menos, claro. Pero para mí, que la fe vivida siempre, año tras año, día tras día, aquí, allá o donde sea, quien la siente la vive, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha habido personas que han dejado, que quizás se han enfriado, que se han abandonado de alguna manera, pero bueno, hay otras que han venido después, han nacido después, son más jóvenes, no tienen aquella edad de entonces
Y son personas que hoy pues están quizá más preparadas, más formadas. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que hoy también hay pues personas que viven. ¿Tú echas algo de menos? ¿Te gustaría volver a aquellos tiempos? Hombre, yo en aquellos tiempos, cuando yo comienzo a ser sacerdote en un pueblecico, pues la verdad es que teníamos poder. El cura era yo tuve poder en el primer pueblo donde estuve. Ser el párroco significaba mucho. Yo te diría, por alguna experiencia, que significaba mucho más que el alcalde del pueblo, porque las circunstancias eran así, no porque yo lo... Ahora eso no está. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios eso no está. Eso se ha perdido, que es bien para la Iglesia. Hemos ganado en sencillez, hemos ganado en servicialidad, hemos ganado en estar de una manera más acogedora hacia las personas. Hemos ganado mucho para bien, ¿eh? Y yo creo que la Iglesia, en ese sentido, bueno, yo la veo más, diría, perfecta, ¿no? La Iglesia siempre tiene su perfección, pero yo diría que en ese sentido más Iglesia ahora que en aquella Iglesia que estaba de alguna manera entonces más estructurada para que figurasen las personas, sobre todo el sacerdote, en la vida social. Sí, sí. Es un pueblo pequeño, está muy cerca de Orihuela. Quienes conocen la Vega Baja del Segura conocen Albatera, conocen Cox, conocen Callosa de Segura. Ahí está mi pueblo, ¿no? Yo fui a los 9 años monaguillo, ya en la parroquia, con un sacerdote que aún vive, de Caudete, don Antonio Pascual de Teresa, con 96 años, que voy a visitarlo de cuando en cuando. Con él comencé yo de monaguillo. Con otro muchacho de mi pueblo también juntos empezamos, muy amigos los dos. Cuando llevábamos 5 años de monaguillos, por tanto yo 9 y 5, 14, pues me dice el compañero, el monaguillo, me voy a ir de granja. ¿A dónde te vas? Me voy a Orihuela, al seminario. Todo esto era en el mes de diciembre. ¿Tú te vas al seminario? Pues yo me voy contigo. Porque éramos distintos de carácter, pero muy unidos los dos. Me voy contigo. Voy a mi casa, se lo digo a mis padres de alguna manera se asustaron por la economía de aquel momento, pero fui. Y fuimos en enero. Llevaban ya los de mi curso 3 meses y al final de curso, fíjate, como llevábamos una buena preparación de la escuela de mi pueblo, porque fuimos a la escuela hasta los 13, 14 años, pues la verdad es que no nos costó mucho ese curso. Lo único es latín y sacamos muy buena nota en el primer año. Primer año, segundo año, tercer año sí sentí yo un poquito el decir, ¿continúo, no continúo? Porque, hombre, yo ya con 15, 16 años y con 14 en los pueblos somos como somos y los chavales de la escuela ya nos habíamos hecho nuestras parejitas. Claro, normal, en la edad. Y me acordé de la parejita y dije, ¿continúo, no continúo? Superé, ese verano superé. En el quinto año también otra vez, 7º curso, segundo de filosofía, y ahí ya sí que ya dije, adelante. Y ya no tuve ningún momento así de... Llego a ser sacerdote, muy bien, muy contento, muy a gusto, con los de mi curso. Nos ordenamos en junio en Hondón de los Frailes. Y el primer nombramiento que me da el señor obispo, a mí personalmente, fue cura de la Nucía. Allá cerca de Benidorm. Pero como eran pueblos que habían pasado a esta diócesis, yo no conocía la Nucía para nada. Fui, miré la parroquia, estuve en la casa con el párroco que había en ese momento. Creía que iba allí, pero mira por dónde unos cuantos sacerdotes de aquella zona pues hablaron con don Pablo y la conversación que tendrían, no lo sé,
pero hubo un cambio. Entonces, quien tenía que ir a Relleu no va. Y fuiste tú a Relleu. Y entonces me llamó don Pablo y me dijo, mira, el nombramiento está hecho, pero eres tú quien tienes que decidir. ¿Vas a Relleu? Digo, don Pablo, ni sé dónde está Relleu, ni sé dónde está la Nucía, por eso de que son pueblos venidos de la diócesis de Valencia. Pues ve a Relleu. Estuve en Relleu encantado de la vida 3 años. Encantado de la vida, mis primeros años de sacerdote. ¿Tu primera novia? Mi primera novia, que ahí es donde te digo que tuve experiencias de sobrepasar a la... ¿Tus poderes? Sí, mis poderes, sí, muy bien. Porque ahí no cuento ninguna anécdota, pero la verdad es que estuve muy a gusto y muy contento. Y mira por dónde a los 3 años me dice don Pablo que a Madrid. A estudiar. Juntamente con 2 sacerdotes más, cada uno era, el concilio aún no había terminado, era el curso 64-65, y cada uno íbamos a estudiar una materia. Yo fue catequética. Vuelvo de Madrid y me encarga el secretariado diocesano de catequesis y vicario de la parroquia de San Nicolás de Alicante, donde estuve 12 años. Tuve 2 párrocos en esos 12 años. Yo estuve bien, yo no he estado mal en ningún sitio, yo he estado a gusto. A los 12 años, pues mi madre ya estaba bastante delicadica y yo le dije al señor obispo, mire usted, yo tengo mis hermanos en Elche, pues fui párroco, ahora vicario, si a usted le parece bien, a mí me gustaría volver a ser párroco, la verdad. Y entonces, pero si voy a algún sitio, don Pablo, no quiero que nadie sea desplazado para ir yo. Para darte el hueco a ti. Por tanto, cree usted una nueva parroquia. Si es en Elche mejor, porque es donde están mis hermanos. Y Elche fui. Y voy y comienzo a decir misa en la parroquia vecina. Pero al mes aproximadamente yo ya tenía un local. Un local que era el comedor del colegio público del barrio. Fue en el Toscar de Elche. Y allí comencé a decir la misa los domingos, en el colegio público, con las sillas de los chiquitos. De los chiquitos y las mesas de los chiquitos. Y pudo ser porque aquellos eran años 77, enero, marzo. Bueno, pues a los pocos meses ya adquirimos un local. Un bajo que hubiera sido un bajo comercial, que es donde actualmente aún sigue estando la parroquia, en el Toscar, y se creó la parroquia Madre de Dios. Don Pablo me indicó los límites y me dijo, dame nombres de la nueva parroquia, le mandé 3 y de los 3 eligió Madre de Dios. Allí estuve 16 años. ¿Y después pasaste a...? Y también estuve bien. Bien. Porque yo empecé la parroquia, yo empecé el consejo de pastoral, yo empecé la junta económica en esa parroquia, y cuando llevaba 15, estuve 16, cuando llevaba 15, don Francisco, el obispo, fue a mi pueblo a bendecir la parroquia que el cura la había mejorado, la de Granja de Rocamora. Y en un momentico de eso le digo, don Francisco, ha hecho usted 100 nombramientos. Y a mí no me ha tocado. Y yo llevo 15 en la parroquia de Madre de Dios, al año que viene. Y el año que viene se acordó y me llamó para decirme que a Petrel. Yo, pues, después de 16 años en Madre de Dios del Elche, pensé que sí, que era bueno el cambio. Y me mandó a Petrel. En Petrel estoy ya 22 navidades... pero 21 años y medio, hasta que Dios quiera. Bueno, Antonio, ya hemos conocido... Ese es mi recorrido hasta este momento. Tu currículum y tus viajes. En los 4 sitios tu que he itinerario estado. pastoral. Muy bien. Bueno, yo pienso que hoy una sociedad que busca la eficacia, busca lo útil, de tal manera un médico se sabe que para lo que sirve, ¿no? Y uno cuando va a buscar un doctor sabe lo que busca en él, si busca pues un fontanero, si busca un abogado, si busca lo que busque en esta vida, ¿no? Pero ser sacerdote o el sacerdote en el mundo actual tan secularizado, donde aparentemente no hay utilidad, ¿tiene sentido hoy ser sacerdote para el mundo? La verdad es que esta pregunta que me haces yo la he pensado
y me he dicho a mí mismo, claro que tiene utilidad ser sacerdote hoy también. ¿Por qué? Pues porque si nos dejamos llevar solo de lo práctico, de lo experimental, de lo material, pues la verdad es que no sé a dónde iríamos a parar. Entonces, hoy ser sacerdote tiene mucha utilidad porque la parte esa, que llamémosle espiritual o como queramos decir la palabra, sobrenatural si se quiere decir, eso hoy es tan necesario que de no cuidarlo, de no tenerlo, de no pensarlo, pues caeríamos un poco en una vida bastante desnivelada para mí, ¿no? Entonces, yo creo que hoy tiene sentido ser sacerdote y donde estés, al menos que la visión de ti diga un poco de referencia al Señor Jesús, que es el centro y el motor de la vida. ¿Y no te parece en muchos momentos cuando, por ejemplo, se acercan personas a la parroquia buscando al sacerdote y piden, vamos a decir, sacramentos, ¿no? ¿No ten la sensación que su mentalidad es como de una estación de servicios, donde tú vas con tu coche por la carretera y necesitas gasolina y paras, te detienes, cargas y sigues? Has pinchado, no quiera Dios, pues paras y cambias la rueda. Necesitas decir, no es la sensación de que uno, voy a la parroquia, busco al sacerdote, pero porque me interesa, porque voy a casarme, porque voy a bautizar, porque voy a, no sé, primeras comuniones, y después no hay una continuidad, no hay un seguimiento. Te das cuenta, no sé si soy duro, amigos, pero te das cuenta de que en muchos momentos no hay una búsqueda sincera del Señor, un deseo sincero de vivir el Evangelio, sino es puntual. ¿No te sientes utilizado? Yo te diría que sí, que ese aspecto que tú apuntas puede darse y se da del esfuerzo que has puesto en, no sé, pues en un cursillo prematrimonial, en los cursillos prebautismales, que hablas un poco para que todo eso tenga, y ves que no hay no hay. Por una parte sí, pero por otra parte yo creo que en esta sociedad el que va a pedir un sacramento del bautismo, por lo menos no es como en otro tiempo que era porque está mandado y porque eso es así, porque yo creo que se va un poquito más, no sé. Y que el que va es porque quiere, libre, y en el fondo libre. A lo mejor es porque, hombre, si sabe lo que pide, lo pide con santa libertad. Claro, porque si yo te digo que en el año, y tú lo sabrás por tu parroquia o otros sacerdotes lo saben, si en el año 99 en Petrer hay 90 bodas aproximadamente, el año pasado, 2013, hicimos 20. Claro, los 20 que han venido porque lo han querido, porque no se pide, porque no está ya dentro de la estructura que tenga que ser por la Iglesia. Por tanto, yo creo que, aunque luego no haya pero al menos los que vienen, yo creo que vienen ya con más conciencia de lo que significa el que me quiero casar en la Iglesia, que quizá antes. Lo que tú dices también continúas, también puede haberlo. Estamos hablando, realmente lo que subyace en una vida cristiana es la fe. Y estamos hablando de la fe en un sacerdote, en este caso en Antonio Rocamora. Intenta definir, intenta explicar qué es la fe. Algunos piensan que la fe es creer lo que no se ve, o que la fe es un mero sentimiento, un afecto, una sensibilidad. Sin entrar en teologías, sí, para que te entienda todo el mundo. ¿Qué es la fe? Primero, ¿y por qué a veces es tan difícil comunicar la fe? No entro en teología porque no soy muy teólogo, ¿sabes? Yo no soy un gran teólogo. Pero yo creo que la fe es un talante, yo creo que la fe es un estilo. Yo creo que la fe es un modo de ser, de vivir, sin buscar, digamos, palabras rimbombantes. Yo creo que la fe es un decir, vivo. Trato de vivir, que no lo conseguiré del todo, pero yo trato de vivir un poco conforme a lo que el Evangelio va marcando y nos va indicando, nos va diciendo. Hoy la verdad es que vivir así no está, digamos, a pie de calle. Esto se tiene que preparar y uno lo tiene que asumir. Y decir, ¿qué es vivir desde la fe? Pues tratar de acercarte un poquito a la mentalidad
del Evangelio, la mentalidad de Jesús, y decir, aunque no soy yo un santo, que no lo soy un pecador, pero, hombre, procuro en mi vida no dar ningún otro traspiés a nadie para que... No, procuro ser un poco ejemplar, modelo, que no lo llego a ser, pero bueno. ¿Y cómo pasar, quizá en otras épocas, que con la fe del carbonero, es decir, la fe heredada, la fe que uno ha vivido en su casa, que le han enseñado a sus padres, sus abuelos, una fe sin grandes complicaciones, pasar de esa fe heredada que hoy, pues precisamente el problema, no está formada, es una fe que no tiene influencia en la vida personal, muchas veces en la vida social, pasar a una fe de convicción. Es decir, diría el Papa emérito Benedicto XVI que el cristianismo es el fruto no de una decisión ética, sino de un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo hacer que tu comunidad, o la mayor parte de tu comunidad, que frecuenta los sacramentos cada domingo especialmente, pasar de vengo a misa porque si no vengo parece que me falta algo, a vengo a misa porque busco realmente al Señor y me llena, y si no vengo, verdaderamente mi vida carecería de sentido? Hombre, yo cuando predico también le predico un poco indicando que la misa es, la Eucaristía del domingo es un bocado que no puedo dejar de comer, que no es una obligación, que no es solo un mandamiento, que es mucho más que un mandamiento, es un mandamiento de amor, y cuando hay amor, pues la verdad es que todo viene de perilla, viene muy bien, cuando hay amor, y cuando yo busco con el amor a esta persona central del Evangelio, que es Jesucristo. Yo pienso que por ahí es por donde hay que caminar. ¿Cómo llegar a que las personas lleguen ahí? Hombre, pues no es fácil de decirlo, no es fácil de... Pero sí que ves que hay personas que van encontrándose con Jesucristo y que, bueno, pues van viviendo un poco más intensamente su vida cristiana y van dejando esa otra vivencia un poquito de mandato y demás. De todas formas, las personas de antes, yo estoy pensando en mi madre, que no tenía ninguna formación ni teológica, ni moral, ni nada, pero, hombre, vivían intensamente su fe y su vida cristiana en su tiempo, que no es este tiempo. Puede ser no digo el drama, pero sí un poco la situación de sufrimiento de muchos padres, de personas mayores, que ven que sus hijos y sus nietos no viven su fe. Para ellos, quizá esta fe tradicional, como la de tu madre, que tú decías ahora, ¿no? Una fe sosegada, tranquila, una fe heredada, pero vivida con paz y con alegría. Hoy la gente más joven, las nuevas generaciones, todos son los porqués, ¿no? Y uno no acepta cualquier cosa porque lo diga quien lo diga, en este caso el cura o el Papa de Roma, sino ese porqué tiene que encontrar respuesta. ¿Qué importancia tendría, tú que decías antes que habías hecho catequética en Madrid, qué importancia tiene la formación en la vida del creyente en este momento para vivir la fe y para testimoniarla y comunicarla a los demás? La formación siempre es conveniente, siempre es necesaria. Sin la formación se puede vivir, ¿no? En otros tiempos se ha vivido, como acabo de decir, ¿no? Pero hoy la verdad es que para vivir de una manera convincente, para vivir de una manera muy propia en ser cristiano, sí que es verdad que la persona tiene que ir formándose, ir encontrando cauces para que yo pueda afirmarme y acentuarme y adentrarme en mi fe. Sí es necesaria la formación. Sin formación vamos un poquito, hoy se va un poquito cojos. Y verdaderamente uno corre el riesgo de perder la fe. Hay muchísimos que quizás no han llegado a esa formación y están un poco como pueden, van. Sí, yo lo observo muchas veces en las mismas catequistas. Es decir, que quizá los niños de hace, no sé, 30 años, los niños eran pues como más tranquilos, más sosegados, lo aceptaban prácticamente todo más fácilmente, pero ahora un niño de 8 o 9 años
bueno, sabe de muchas cosas más que la propia catequista, y la catequista, si no se forma, si no tiene no solamente formación teológica, sino formación bíblica, sino formación pedagógica. Es decir, si el niño, hoy todo es a base de audiovisual, todo entra por los ojos y por el oído. No puede ser que la catequesis sea simplemente repetir, memorizar, ¿no? Si esto es así, a la hora de la transmisión, lógicamente es un toque de atención para toda la comunidad y también para el sacerdote a la hora de comunicar esta fe, de comunicar esta experiencia y la formación. Tú que esa es tu cámara, puesto que estás hablando a toda la audiencia, pero estás hablando especialmente, y seguro que te están viendo en Petrel, a tu comunidad. ¿Qué le dirías a tu comunidad que te está viendo? Aquellos que ya son fieles, que van a la parroquia habitualmente, pero se conforman con la misa del domingo, pero también los otros que van el día de San Bonifacio, en las fiestas del pueblo, van a la boda y van por algún entierro. ¿Qué les dirías a ellos en este momento, tú como su pastor? Yo les diría que si pueden, pues fueran formándose lo más posible, ¿no? En la parroquia se dan algunos cursillos y por ahí puede venir algún tipo de formación. Ahora mismo vamos a tener uno sobre doctrina social de la Iglesia, que creo que será bueno, y que vayan formándose. Pero claro, tropiezan también con el tiempo, el trabajo, las dificultades, y va costando mucho, ¿no? A los que son asiduos, a los que no suelen faltar, pues hombre, las homilías de los sacerdotes también le van ayudando a mantenerse en ese camino, de mantener su fe viva lo más posible. Aquellos otros que van, pues eso, como tú dices ahora, con motivo de la Navidad, con motivo de las fiestas de moros y cristianos, de las fiestas de la Virgen, de la patrona, del Cristo, del Monte Calvario que tenemos, a la novena y demás. Hombre, no es que tengan todo, pero algo van recibiendo. Se van formando más pausadamente. A todos les diría que procuren entrar dentro de ese camino de ir sabiendo por qué son cristianos, que es lo que hoy estamos necesitados, de encontrarnos personas que sepan por qué son cristianos. Quizá no tanto, o no muchos hay, que lo puedan decir, pero también sí que es cierto que por ahí hay personas que dicen, yo soy cristiano porque estoy convencido de que debo de serlo. El ideal, que lo fueran, que se mantuvieran y que fueran recogiendo todo el mensaje del Evangelio. Ese sería el ideal. ¿Cómo es la parroquia de San Bartolomé de Petrel? Pues la parroquia de San Bartolomé de Petrel es una parroquia, como otras muchas, ¿no? Es una parroquia que tiene su tradición. Es una parroquia que desde 1500 hay historia de esa parroquia, ¿no? 1500. Cuando en 1600 primeros ya se hace más, después del Concilio de Trento, se hace un poquito más estructurada, la verdad es que la parroquia de San Bartolomé de Petrel es, si quieres, una parroquia que tiene muchos años, con una tradición. ¿Podemos decir que es una parroquia tradicional? Sí, sí lo es. ¿Podemos decir que es una parroquia de un pueblo que continúa sus tradiciones, sus costumbres? Sí. ¿Que tiene mucho de convencionalismo? Sí. Pero también es una parroquia que tiene variedad en sus cristianos, ¿no? Y los hay cristianos, pues de una línea un poquito más de esta línea religiosa y los hay de esta otra línea religiosa. Es decir, que a veces nos hemos encontrado en el Consejo de Pastoral, por ejemplo, con una variedad de criterios y de sensibilidades. Sí, y de sensibilidades religiosas, espirituales, y por tanto es una parroquia que tiene un cierto también tipo de ser una parroquia que quiere avanzar en este momento y en este camino, y procuramos acoger los planes de consejos de pastoral de la diócesis. En fin, vamos siguiendo. Este lunes estuvimos, por ejemplo, en reunión y analizamos, estudiamos la tercera ponencia del congreso que tuvimos para seglares en el 2010, y en fin, vamos caminando un poco por ahí, con que es una parroquia conservadora, podríamos decir, pero a la vez quiere mantenerse en línea
con los tiempos. Abierta ahora, siempre sí, a los problemas del mundo sí, sí, y para sí. ser levadura en medio del mundo Sí, actual. sí, sí. Bueno, Antonio, vamos a ir terminando. Después de 53 años, con la mano en el pecho, en el corazón, ha merecido la pena, porque se supone que se dice que un sacerdote ha renunciado, bueno, por no ha renunciado a una familia, porque, en fin, ha renunciado pues a otras historias, ¿no? La verdad es que ha sido muchas cosas también las que Dios te ha regalado y la vida y la comunidad te ha regalado, ¿no? Pero después de todo esto, este tipo de vida que has llevado, este sacerdocio vivido, por donde has pasado, cuando te miras al espejo y miras incluso a tus compañeros y a la gente de tu edad que has conocido, ¿ha merecido la pena? Para mí sí, para mí ha merecido la pena. Yo estoy contento de ser sacerdote. Pude, porque estudié magisterio, siendo ya cura, y se lo dije al señor obispo, voy a estudiar el magisterio porque me gusta. Aprobé muy bien y pude haber sido maestro. Y bueno, tuve un inspector en aquel tiempo que empezaba la EGB y me decía, podías venirte a tal sitio y allí ejercer como maestro, pero aquello no llegó al final. Y pude haber ejercido, no ejercí, lo dejé, porque yo estudié magisterio porque quería, no sé, sentir lo que sienten los maestros, ya que en aquel tiempo había unas reuniones de maestros que cada inspector en su zona convocaba y yo iba a hablarles un poco de los catecismos escolares. Qué tiempo, cómo ha cambiado la vida, ¿eh? Pude, pero no, yo he estado siempre como sacerdote donde quiera que he estado y con mucho gusto, con mucho gozo. No me arrepiento de nada de haber dejado otras cosas que podían haberse llevado. Pero mira, estoy feliz. El Señor no te ha defraudado. Estoy feliz vamos. con ser sacerdote y terminaré como empecé. Bien. Mi vida. Dos cositas finales, breves. ¿Qué le dirías a los sacerdotes que están empezando, los sacerdotes jóvenes que entran al presbiterio con un gran ímpetu, con ganas de comerse el mundo y luego pues se van a dar el golpe porque lógicamente se van a encontrar con la cruda realidad? Y para que no se lleven ese susto, yo le esa diría a decepción. los nuevos sacerdotes, a los jóvenes sacerdotes, que sean abiertos, que sean acogedores, que más que esquemas, que son buenos, los esquemas son buenos, Los planes pastorales y todo. Todo es bueno, pero que estén con las personas, que vibren con las personas, que sientan los problemas de las personas. Los sacerdotes tenemos muchas posibilidades. Hoy mismo yo he hecho un entierro. Ha muerto una madre que se ha ido en una semana y deja de los 4 hijos a 2, pues que muy mal. Son muy jóvenes. Jóvenes. Claro, tú ves esos problemas y dices, madre mía. Entonces yo creo que tenemos que sentir lo más intensamente posible pues los problemas que pueden tener las demás personas, ¿no? Y vibrar con ellos y estar muy cercano a ellos. El sacerdote que está muy cercano a las personas, yo creo que siempre actuará bien, será un buen sacerdote, la gente se dará cuenta, yo creo que lo observarán y siempre será un ejemplo. Pero que además no se puede amar a un pueblo, a una comunidad cristiana, a unas personas si no se les conoce. Y el único modo de conocerles es rozarles, estar con ellos, compartir lo bueno y lo malo. Lo mismo una alegría del nacimiento, como la alegría de una boda, como la pena de la pérdida de un ser querido, o como la decepción en el amor. Es así, ¿no? Ser acogedores. Bueno, y la última pregunta, Antonio, siempre se la hago a todos los invitados a este programa de Confesiones de Mesa de Camilla, dialogando con... Bueno, pues Antonio, si la fe es porque se apoya en Jesucristo y nuestra adhesión es a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para Antonio Roca? Pues hombre, yo pienso que es el centro de la vida para todo cristiano. Sea sacerdote, no sea sacerdote, para nosotros más porque, hombre, de alguna manera tenemos también que expresarlo, manifestarlo, decírselo a las personas, entusiasmar a las personas. Yo creo que Jesucristo tiene que ser el motor de la vida, es el centro de la vida, es el guía, es la luz. Si no es, ¿qué te queda?
porque los libros son buenos. Estudiar quién es Jesucristo, pero vívelo y dalo a conocer. O es encuentro personal o no es nada. No es nada. Jesucristo no es una abstracción, amigos, Jesucristo no es una idea del pasado, no es un personaje meramente histórico. Jesucristo verdaderamente es alguien que está vivo y que me cambia la vida. Pues bien, Antonio Rocamora Sánchez, párroco de San Bartolomé de Petrer, sacerdote de la Iglesia Católica. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Se va con segunda. Él sabe que yo sé a qué se refiere. Pero bueno, gracias por compartir con nosotros tu experiencia de un cura sencillo, de un cura bueno y de un cura que lo que quiere siempre y lo que ha querido ha sido servir a la comunidad y hacer la Iglesia. Amigos, gracias por vuestra paciencia, gracias por permitirnos de nuevo entrar en vuestras casas y hasta la semana que viene. Buenas noches.